A ver si ya está. Ya. Vamos, mira, tuvimos que cambiar de celular. Todavía nos falta pues más tecnología. Aquí ya pedimos un audífono para que a distancia podamos transmitir si que haya problema. Y también lo vamos a hacer ya vía laptop, no por el celular, porque de repente nos falla. Vamos a tener las dos opciones. Entonces, ya cambiamos de equipo. Por favor, díganos si se está escuchando bien. Aquí ¿Sí? mandar el link. Díganos. Probando, probando. Bueno, estaba yo en la primera parte, bueno, en la me presenté, no sé si escucharon, si no al ratito ya me presento nuevamente y también Samara. Estábamos hablando en particular sobre algunas fuentes fundamentales para los que nos dedicamos a las terapias alternativas, herbolaria, medicina tradicional, naturopatía, como ustedes lo conozcan. Y de las fuentes así más importantes para nuestro país, que no las únicas, están los códices de la Cruz Badiano y el códice florentino, ¿sí? Que tenemos una versión en electrónica, en el caso del códice de la Cruz Badiano. Entonces, si la quieren ustedes adquirir gratuitamente, escriban a herbolaria.distancia@gmail.com. Ahí le piden a Samara, a la licenciada Samara, que se les manda la versión electrónica del códice de la Cruz Badiano. Llenan una forma de registro para tener sus datos y también los damos de alta en los grupos de WhatsApp gratuitos, de cursos gratuitos. Bueno, la obra que siempre yo hago referencia a todos mis cursos y que poca gente, a pesar de que han sido millones los que la consultaron, es la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, que originalmente tenía su forma impresa del Instituto Nacional Indigenista. Pasan años y después la recupera la UNAM como Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Esa obra no se puede consultar en internet porque la están ajustando, le están haciendo cambios, actualizándola, porque pues han pasado casi 20 años de que se elaboró. Yo fui parte de ese trabajo. En un ratito, cuando regresemos del receso, les presento brevemente en qué consiste la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Vamos a proyectar también algunas partes de ella, de los contenidos, sobre todo referente a herbolaria. Y la otra obra que más actual, que pues se discute mucho sobre sus contenidos, está, porque más bien parecería una farmacopea herbolaria europea, es la farmacopea herbolaria mexicana de los Estados Unidos mexicanos, que publica pues el Comité de Farmacopea de la Secretaría de Salud. Y hay dos ediciones de la farmacopea herbolaria. La segunda edición también la tenemos gratuita para consulta, no con fines de lucro, y la pueden pedir la versión electrónica de la farmacopea herbolaria mexicana de los Estados Unidos mexicanos, segunda edición, escribiendo igual a herbolaria.distancia@gmail.com. Entonces, como ven, ahora iniciamos el curso obsequiando dos obras, el Códice de la Cruz Badiano y la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos en sus versiones electrónicas. Simplemente escribe y ahí Samara les va a mandar una forma de registro, los que no la han llenado, y ya con esos datos nosotros les mandamos con mucho gusto los dos trabajos, las dos obras que son muy importantes. Y ya en otro momento, en otro curso, en otra plática, comentaremos en qué consiste la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Bueno, ahora el otro tema es, como siempre, algunos conceptos básicos para ubicarnos, ¿sí? No sé si se está escuchando, no han escrito, ¿sí? Sí, Todos que ahora están, sí. entonces ya le voy a decir a Samara que me regale que hacemos un tracker de su celular por mi celular. Se supone que el mío está más moderno, pero no tiene la misma sensibilidad. Sí, el mío es el hijo de él. El tuyo es tu hijo, de su hijo, mira, luego los hijos salen mejor que los padres, ¿verdad? Lo voy a llevar de tomos ahí con el técnico para ver qué está pasando, porque pues lo lógico es que ambas versiones deberían de tener la misma sensibilidad para el sonido, para recibir, captar, ¿no? Sonidos. Bueno, entonces, conceptos básicos. Ahí yo les pido que tengan su mente muy abierta, que sean críticos, que cuestionen, que digan no estoy de acuerdo, yo mi visión que tengo es lo siguiente, lo que he aprendido a lo largo de los años es esto, es bienvenido. Estos cursos y todas las actividades que hemos hecho a lo largo de más de 30 años, siempre nosotros procuramos que haya interacción, que haya
no defenestración, no insultos, no agresiones, pero sí una discusión sabrosa, rica, donde todos aprendemos, ¿sí? Bueno, entonces, ahorita voy a hablar, después de esta presentación, sobre el concepto de herbolaria y fitoterapia. Yo por ahí, en el grupo de Herbolaria Sagrada que administra Memo, Guillermo, yo les hice varias preguntas provocadoras, ¿verdad? Entonces les puse que si era lo mismo herbolaria que fitoterapia, y si no era lo mismo, ¿por qué no es lo mismo? Y si es lo mismo, entonces ¿por qué usamos esos dos términos? Herbolaria y fitoterapia. Otros términos también que por ahí hemos escuchado, o de repente, sobre todo en la parte comercial, nos damos cuenta en las tiendas naturistas, es el de remedios herbolarios y medicamentos herbolarios. ¿Qué es eso? Bueno, ahorita lo vamos a mencionar brevemente. Sin embargo, vamos a dar una plática, un curso, le vamos a invitar a la Química Esperanza que nos acompañe para que hagamos una distinción entre lo que es remedios y medicamentos herbolarios y qué se necesita para registrarlos ante la Secretaría de Salud, ante COFEPRIS. Porque estos términos sobre todo se han usado con fines comerciales. Si yo quiero sacar un producto al mercado, entonces uso esos dos términos de remedios y medicamentos herbolarios, aparte el de suplementos alimenticios. También vamos a hacer una pequeña discusión más al ratito sobre lo que son principios activos y por qué hay una crisis de ese concepto, que todos hasta la fecha lo manejamos, los principios activos de las plantas, los oímos en conferencias, en videoconferencias, en charlas, en internet, en los libros, donde quiera hablan de los maravillosos principios activos de las plantas, que son la panacea, que son nuestras moléculas milagrosas que nos van a resolver nuestros problemas de salud. Entonces vamos a ver cómo ahora hay una crisis de esos conceptos, de ese concepto. Acuérdense que los conceptos se generan en un momento histórico y tienen una connotación ideológica, política y económica. O sea, un concepto se arma bajo esa percepción social o de un grupo de gente, de un grupo que controla, en este caso, por ejemplo, la salud. Entonces, en base a sus principios, nos dicen que es un principio activo, perdón la redundancia, y sobre eso todos tenemos que girar sobre esa definición. Teoría de la asignatura, muy interesante, también muy discutible. Eso le voy a pedir a Samar al rato que entremos a internet, porque ya no hice las láminas, a Wikipedia, y ahí viene la definición de teoría de las asignaturas, y vamos a comentar un poco esos textos. Vamos a ver el pro y los contras de usar los símbolos para el diagnóstico y la sanación. O sea, usamos símbolos. Todos estamos llenos de símbolos, ¿verdad? Los seres humanos. Bueno, eso cómo nos ha ayudado a hacer diagnósticos, a hacer sanaciones o curaciones. Y cómo transmitir el conocimiento a otras personas usando esos signos o esos símbolos, ¿sí? Bueno, y en este caso, ¿cuáles son los fundamentos, los principios y algunos recursos fundamentales de la herbolaria mexicana? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo debemos hacer la evaluación del paciente? ¿Y cómo debemos, en un momento dado, orientar para un tratamiento herbolario holístico? ¿Toda la herbolaria es holística? De per se, ahorita lo vamos a analizar. O la herbolaria, como sucede en muchos grupos en internet, en las redes sociales, la vamos a reducir a un montón de recetas para X padecimiento, recetas por cierto incompletas, recetas maravillosas, milagrosas, y para muchos eso es herbolaria. Y sin embargo, bueno, eso vamos a ver que no es así, ¿sí? También la selección de especies nativas, vamos a dar algunos ejemplos de selección de algunas especies nativas para comentar. Por ejemplo, el famoso toloache, ¿sí? Un poco también hablar sobre eso, aunque vamos a dar un curso después, sobre manejo sustentable, cultivo y procesamiento de plantas, desde su recolección hasta ya su forma de preparación. Y vamos a hablar de manera muy general cómo hacer una tisana, un enjuague, una compresa, un cataplasma y un baño. De manera muy general, porque vamos a tener un curso especial para eso, lo que se llaman formulaciones galénicas o formas de preparación herbolaria, ¿sí? Y haremos ya el resumen, las conclusiones, en base también a sus comentarios, a sus sugerencias. Los vamos a invitar después a los cursos, diplomados. Ahorita tenemos una visita a la Farmacia Verde el próximo sábado, que tiene un costo mínimo.
Entonces les vamos a hablar sobre eso. Y finalmente, si ustedes quieren consultas gratuitas con su servidor vía WhatsApp, pues nos piden ustedes que los añadamos a los grupos de consultas y ahí les damos la consulta con mucho gusto. Y también tenemos consultas presenciales en Puebla y Tlaxcala. Acá están los números de celular por cualquier información que ustedes deseen. Los dos son de Tlaxcala, 246-141-6947, es un celular de aquí de la tienda donde estamos transmitiendo. Y este es el celular y este es el fijo con LADA 246. Y el correo para escribirnos, sobre todo de los cursos, eventos, es con el de herbolaria.distancia@gmail.com. Bueno, vamos al siguiente. Esto, pues no, nada más se los puse porque ya lo saben la mayoría, la dinámica. Si ustedes quieren entrar a otros cursos, pues tienen que escribir a herbolaria.distancia@gmail.com, solicitar una forma de registro, la llenan, la regresan y ya Samara los da de alta o les pone las ligas en Facebook, en YouTube y también en WhatsApp. La siguiente. Bueno, dije hace rato que no se permiten alusiones personales, ofensivas, debemos ser siempre respetuosos, consecuentes con la temática o con la actividad de la salud, ¿verdad? Porque luego hay gente que pues se pone a poner ahí cosas que no corresponden al tema y pues lamentablemente los tenemos que dar de baja en las redes sociales, en los grupos. Bueno, aquí si ustedes requieren en nuestros cursos un diploma, una constancia, eso es, no es obligatorio, pero si a alguien le interesa, que ustedes tomaron este curso a distancia y recibir también 20 libros o documentos electrónicos gratuitos sobre el tema, entonces se comunican con Samara a herbolaria.distancia@gmail.com y ella ya les va a comentar que tienen que cubrir una cuota de 400 pesos por cada curso, que incluye el envío vía FedEx. Si ustedes tomaron los 3 cursos que llevamos hasta la fecha, ya con ella ven que se vayan todos juntos, todos sus diplomas, y obviamente le van a mandar 60 documentos o libros, son 20 por cada curso. La siguiente. También tenemos la modalidad presencial. La ocasión anterior que dimos el de naturopatía, pues estuvieron con nosotros 2 compañeros, pero están invitados en los siguientes cursos. Si quieren ustedes asistir, ahí viene pues que tienen que cobrar una cuota y el cupo nada más es para 10 personas porque el espacio es muy pequeño. La siguiente. Y ahí están las ligas para en Facebook, que es de donde estamos ahorita transmitiendo, en Facebook, en el grupo de cursos gratuitos AMINAT, Salud Natural Holística. También de repente, la primera curso de hecho lo transmitimos en el de Herbolaria en Medicina Sagrada, que coordina nuestro compañero Guillermo, pero vamos a procurar siempre que sea en el primero. De repente sí vamos a transmitir en el otro. La siguiente, bueno, acá abajo no se ve, ahora se quedan oscuros, sí, que es el canal de YouTube. La siguiente. Bueno, esto nada más como parte de los conceptos, ya lo vimos en los otros 2 cursos. Esta es la definición que nosotros hemos generado, que desarrollamos con los de Armó la licenciatura en naturopatía de la UAD, basado en la definición que a la vez da la Organización Mundial de la Salud, que la naturopatía o las medicinas tradicionales o la medicina alternativa y complementaria, como ustedes le quieran llamar, es una ciencia transdisciplinaria que maneja metodologías de las ciencias biológicas, de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, etcétera. Y obviamente también se basa en el conocimiento tradicional y popular. Entonces, la naturopatía literalmente es curación con la naturaleza, ¿sí? Entonces, todo aquel recurso que encontremos en la naturaleza, incluyendo los seres humanos, nos pueden ayudar nos van a ayudar para sanar en procesos de autosanación, donde haya una interacción del terapeuta con el paciente, ¿sí? Y la fuente principal o la columna vertebral de la naturopatía es la autosanación, promover la autosanación del paciente. La siguiente. Bueno, aquí hay una pregunta que les dejo, a ver si anotan ustedes ahí, tanto en WhatsApp, bueno, ahorita ya no nos dio tiempo de subirlo al grupo de
de Facebook Live, pero generalmente subimos las presentaciones, pero en WhatsApp, los que estén en WhatsApp, si al rato nos pueden escribir, nos dan una respuesta a estas preguntas que hacemos generalmente con nuestros alumnos. Dice, a la naturopatía según el momento histórico, cultural y la percepción del proceso de salud y enfermedad, o sea, la cosmovisión, también dependiendo de la normatividad vigente y los intereses sociopolíticos, ¿cómo la podemos ubicar? Al igual que las medicinas alternativas y complementarias, se originaron en la medicina tradicional de los pueblos, de las culturas del mundo. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, ¿es una afirmación? ¿Es una pregunta? ¿Estamos diciendo que sí es, que la naturopatía se generó en la medicina tradicional de los pueblos, o es ajena a la medicina tradicional de los pueblos? En otro comentario que hacen algunos autores es que dicen que la naturopatía realmente es un subsistema, es una división de las medicinas alternativas y complementarias. Sobre todo si entran a los documentos de la OMS europeos, van a poner medicinas tradicionales y complementarias, y van a poner como un inciso la naturopatía. Entonces la ponen como equivalente a la medicina ayurvédica, a la medicina tradicional china, etc. Como nada más literalmente fuera curación con algunos elementos de la naturaleza, sobre todo el agua, la tierra, el suelo, ¿sí? Y las plantas. Pero no introducen ni energía, o sea, ni las terapias energéticas, ni las terapias emocionales, y menos las terapias espirituales. Entonces es una definición muy limitada de naturopatía cuando se pone que es un subsistema de las medicinas alternativas y complementarias. Bueno, también hay otros autores que dicen que la naturopatía integra principios, teorías, técnicas, conocimientos y experiencias, o sea, de las medicinas alternativas, tradicionales y complementarias, pero que está aparte, ¿sí? Y acá lo último inciso, podemos poner más incisos, dice que la naturopatía no tiene nada que ver con la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Es ajena, y entonces nos dicen que es básicamente curación con estos medios que les dije hace rato, y no tiene nada que ver con lo demás, ¿sí? ¿Cuál sería la definición o la ubicación más correcta según su experiencia? ¿Por qué? ¿En qué se basarían ustedes para responder? ¿O hay otra respuesta más? ¿Podemos añadir otro inciso más? Entonces les invito a ver si colaboran, participan y nos ponen para ustedes la naturopatía, ¿qué relación tiene con las medicinas alternativas, tradicionales y complementarias? La siguiente. No hay preguntas, no hay comentarios, todo se está escuchando bien. Bueno, perfecto. Bueno, esto también ya lo hemos comentado, y siempre en los cursos que demos vamos a estar señalándolo, porque poca gente tiene esta información. Incluso en diplomados, en cursos que se dan a nivel nacional de terapias alternativas o de medicinas alternativas, estos datos nunca los manejan los instructores o los coordinadores, porque pues no se ponen a buscar la información ahora pues muy fácil en internet sobre lo que está pasando en nuestro país con este movimiento de terapias alternativas. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que desde el 2003 y desde 2004, o sea, estamos hablando de por lo menos 15 años, ¿sí? Ya había registros de parte de la Secretaría de Salud, sobre todo de la dirección, aquí lo apenas se lee, pero es de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud, que también poca gente sabe que existe esa dirección. Ellos hicieron una encuesta vía telefónica abierta a los mexicanos para ver qué terapias alternativas o qué especialidades o subdivisiones de la naturopatía eran las que más se usaban en México en esos momentos. Y encontraron que en ese momento los mexicanos estábamos usando 125 terapias, que si las revisamos realmente son sistemas de salud, sistemas alternativos de salud. Cada uno de ellos tiene su forma, su metodología, sus técnicas, etc. Pero muchas veces los clasifican como terapias, les disminuyen su estatus, ¿sí? Bueno, entonces 125 registradas, ¿sí? Y en este caso dice ahí la obra esta que algunos son modelos clínicos completos, o sea, sistemas completos bien integrados
con un marco teórico, con metodologías, etcétera. En otras ocasiones son procedimientos terapéuticos o nada más unas terapias muy simples, entre comillas, y muchas de ellas vienen de Asia, de otros países occidentales, de Europa, y las hemos incorporado en las últimas décadas a nuestro país, sobre todo a partir de los años 60, y se viene el boom en los 70, ¿verdad? El boom de buscar alternativas de salud, y no se diga a partir de las redes sociales. Entonces estamos hablando de unos 20 años para acá, que tenemos este boom de mucha gente que da muchas terapias y también mucha gente que busca esos recursos alternativos, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Aquí nada más enlisto algunas de ellas, sin dar porcentajes de cuántos mexicanos la están usando, porque fue una encuesta que no nos habla de porcentajes para cada terapia, para cada recurso terapéutico alternativo. Vean ustedes, aquí, por ejemplo, de las que la Dirección de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud registró en esa encuesta, que no se ha actualizado lamentablemente, ¿sí? Son las siguientes: homeopatía, que pues tenemos una licenciatura en homeopatía, la más conocida es la del Instituto Politécnico Nacional, que incluso tiene su maestría y no sé si ya tenga su doctorado. La de fitoterapia, el uso de la fitoterapia, que tenemos la licenciatura en herbolaria y fitoterapia, o sea, si lo estamos hablando a nivel académico por parte del UNIVIM, ¿sí? Tenemos la licenciatura a distancia de herbolaria y fitoterapia, pero muchos de nosotros hemos recurrido a ella como un recurso terapéutico. La aromaterapia, que también pues hace unos 30 años, 20 años para acá, empezó a tener gran boga, sobre todo a partir de que algunas transnacionales que empezaron a introducir sus aceites esenciales, de los primeros fueron los de Just, y luego después ahora tenemos muchas marcas, ¿no? Todas peleándose por el mercado nacional, y una crítica constructiva a los que se dedican a aromaterapia es que no conocen, ni siquiera les interesa nuestra aromaterapia prehispánica, nuestra aromaterapia mestiza, porque acuérdense que México ocupa, según los autores, el segundo o tercer lugar en riqueza florística medicinal, y muchas de esas plantas también son aromáticas, pero parecería que en México no hay aromáticas y no podemos usar aromaterapia nativa, y entonces, como siempre, compramos lo de afuera, la metodología, la visión de lo de afuera, siempre esa actitud de que lo de afuera es mejor, y si viene de Francia, de Estados Unidos o de los países del primer mundo, es lo máximo. Y nadie se pone a hacer aromaterapia casera, prehispánica, de origen prehispánico. Una de las más conocidas es el manejo de los inciensos, del copal. Ahí tenemos la aromaterapia, pues que hasta la fecha se mantiene, pero que generalmente la reducimos en ciertas ceremonias espirituales o religiosas. Entonces, en su momento daremos un curso de aromaterapia prehispánica, aromaterapia casera, para que ustedes hagan sus propios aceites en casa con las plantas nativas de México y las plantas introducidas también en nuestro país, ¿sí? Bueno, la microdosis, pues que la diseñó, la estructuró el doctor Eugenio Martínez ya hace varios años, allá en la Universidad de Zacatecas. Sin embargo, la microdosis forma parte de las medicinas alternativas y tradicionales desde épocas antiguas, y también retoma elementos de la homeopatía. La homeopatía igual, pues retomó elementos de la medicina tradicional, de la naturopatía, pero en este caso estamos hablando de que el principio de que mientras más diluido esté un fármaco, un producto herbolario, la acción va a ser más eficaz. Lo mismo que sucede en la homeopatía, aunque en la microdosis tenemos una variante de interpretación, porque en la microdosis sí manejamos principios activos. Entonces, los que manejen microdosis por ahí, de los que nos están escuchando, siguiendo, pues si nos comentan qué diferencia hay entre microdosis y homeopatía. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia o si no hay diferencias? La quelación, la terapia celular, la terapia enzimática, los lavados colónicos o la terapia de colon, la proloterapia, la apiterapia, el uso de abejas y de todos los productos de las abejas, como la miel, el propóleo, la terapia de vitamina C y la medicina ortomolecular,
son las otras a las que recurrieron en ese momento en la encuesta a los mexicanos, hace 15 años, seguramente esto sigue vigente en mayor o menor proporción. ¿A qué terapia se refiere? Bueno, por ahí les dejo que ustedes investiguen en internet qué es eso de quelación, qué es terapia celular, enzimática, la de lavado colónico, etcétera. Y en otro momento, el próximo año, vamos a invitar al ingeniero Carlos Guevara, que es un excelente apiterapeuta, para que nos dé también una plática. Juan Hernández a su pregunta contesta: la homeopatía es terapia energética, la microdosis usa principios físicos. ¿Cómo? A ver. La homeopatía es terapia energética y la microdosis usa principios físicos. Pues sí y no. A lo mejor todavía nos faltaría añadir otras cosas, porque la homeopatía, si nos vamos a los principios de Hahnemann, también maneja energía y también maneja espiritualidad, y no se diga la parte biológica. ¿Sí? Lo que sí en homeopatía no se habla como tal de principios activos, porque ahí se habla de energía vibracional, ¿verdad? Y en este caso la sanación se tiene que hacer de manera también holística, no totalmente holística. Acuérdense, si yo voy con un homeópata, él me hace un perfil, me hace como un testeo, que es un término que se usa mucho en el parque magnético. Me pregunta de mi historia de vida, de mis emociones, de mis traumas, ¿sí? De mi alimentación, y sobre eso hace un diagnóstico y entonces nos ubica. Ellos tienen cierta clasificación, en cierto momento, en cierto lugar nos ubican ellos, de la manera más integral posible, ¿sí? Y en base a eso nos dan un tratamiento. O sea que la homeopatía es muy personal, es muy difícil que yo me haga una automedicación homeopática. Lo puedo hacer, muchos lo llegan a una farmacia homeopática como si fueran una farmacia biológica o biofarmacia, y ya compran sus productos, pero realmente debemos de trabajar pensamientos, energías, antecedentes familiares, etc. Y en el caso de la microdosis, que es muy interesante cómo se generó, va más enfocado a lo biológico, es como una herbolaria, pero en lugar de usar megadosis, usamos dosis muy pequeñas de las plantas, pero también podemos usar minerales igual que en la homeopatía, y también animales igual que en la homeopatía, ¿sí? ¿Sí? María Teresa dice: la homeopatía usa microdosis. Bueno, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Microdosis lo retoma el doctor Eugenio de homeopatía. Y a la vez, microdosis y homeopatía lo toman de herbolaria, de medicina tradicional. ¿Por qué? Porque en la medicina tradicional hay homeopatía, se manejan lo de los iguales, los similares y también los contrarios, ¿sí? O sea, si nosotros nos podemos revisar históricamente desde el origen del hombre, el fundamento de todas las medicinas, incluyendo la medicina biológica, es la medicina ancestral, la medicina de los pueblos, de las comunidades, de las culturas de todo el mundo. Y de cada una, algunos autores, algunas escuelas empezaron a retomar algunos aspectos y ya le dieron una estructura, una metodología X, pero todas basadas en esos principios. O sea, me puedo orientar más hacia lo energético, me puedo orientar más hacia lo biológico, me puedo orientar un poco más a lo espiritual, pero todo viene de una sola medicina, que es la medicina ancestral, tradicional, o también llamada naturopatía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos basando en los recursos naturales, incluyendo el ser humano. Juan Hernández dice: por energético me refiero a los campos energéticos. La homeopatía puede ajustarse al campo dañado, el físico, el mental y el cuerpo búdico. Okay. Y María Teresa contesta: muchas veces son con sustancias tóxicas. Bueno, cuando dimos el seminario de cannabis y otros que hemos dado antiguamente, desde hace 30 años, nosotros decimos que hay que basarnos en la dosis-efecto. Es un principio universal. O sea, si yo manejo una dosis adecuada, voy a obtener cierto efecto. Si yo manejo una dosis inadecuada, incluso en alimentos que yo consumo cotidianamente, puede el efecto ser contraproducente. Por ejemplo, algo muy simple: las semillas de calabaza o las semillas de girasol.
todos hemos consumido, y sobre todo aquí en el centro de México nos encanta andar comprando nuestras semillas de girasol o de calabaza. Y no va a ser lo mismo si yo las como crudas, si las tomo tostadas o garapiñadas. Obviamente, aunque yo diga, no, es que son bien sanas, sí, pero ¿cómo las elaboraste? Y en qué cantidad las estás consumiendo? Por ejemplo, una semilla de girasol, lo ideal es que yo consumiera 30 gramos diarios de la semilla cruda, sin cáscara. Eso sería lo ideal, ¿sí? No tostada, no frita, ni caramelada. Pero si yo me paso de 30 gramos, empiezo a tener algunos problemas de salud. Por ejemplo, puedo aumentar colesterol y triglicéridos, a pesar de que la semilla de girasol me baja colesterol y triglicéridos, pero estoy abusando. Estoy consumiendo 100 gramos, 200 gramos diarios y voy a empezar a subir de peso. Por eso hay muchas personas que de manera, yo diría, confusa, con una confusión, también dice, pues come semillas todos los días, hazte macrobiótica. Sí, pero ¿cuánta cantidad voy a consumir? ¿Cómo voy a equilibrar? Si consumo de más, en lugar de que me beneficie la salud, va a ser peor. Entonces, cualquier recurso natural, hablen ustedes de cuerpo, de lo corporal, de lo biológico, espiritual, espiritualidad, energía, etcétera. Si no lo manejo adecuadamente, en la dosis adecuada, puede ser contraproducente. Por eso necesito una guía, un maestro, necesito formarme con un curandero o un chamán o un homeópata con experiencia o un microdosiólogo, no sé cómo se diría ahí, para que me transmita exactamente eso y lo pueda aplicar en persona y en otras personas. Entonces, de hecho, nosotros cuando logramos el año pasado que la COFEPRIS quitara 7 plantas de las listas prohibidas como suplementos alimenticios, este grupo estuvo liderado por el naturópata Manuel Montoya, que puede ser que da el curso de seminario de cannabis. Nosotros lo que argumentamos, así la columna vertebral fue dosis-efecto. Si yo bajo la dosis, o sea, me acerco a la microdosis o a la dosis homeopática, si las bajo, entonces el efecto no va a ser contraproducente, porque teníamos prohibido el ginkgo biloba. Pero si yo lo consumo en dosis altas, fitoterapéuticas, con principios activos estandarizados y todo eso, puedes haber efectos secundarios, ¿sí? Bueno, sobre esto pues yo creo que podría ser interesante después armar un cursito, una plática y ver la diferencia y las semejanzas entre homeopatía y microdosis. Pero también la aromaterapia formó parte inicial de la herbolaria y la fitoterapia también formó parte de la herbolaria. Bueno, entonces, y las otras que están por acá seguramente también son subdivisiones de la naturopatía o de las medicinas tradicionales, ¿sí? Con otros nombres modernos. Pero ¿a poco aquí no nos dieron esto? No sé aquí que está Samara o alguien de ustedes. Aquí no nos dieron edemas, no nos aplicaron edemas de niños, ¿no? Cuando andábamos empachados o cuando no podíamos evacuar, pues nos daban nuestro edema con agua calientita o con té de manzanilla con aceite. Bueno, pues ahora se le llama terapia de colon o lavado colónico, o es un término europeo que ahora ya introdujimos, pero eso pues desde nuestras abuelas ya lo usaban, y seguramente desde antes de la llegada de los europeos se usaban tés y se usaban algunas grasas animales para hacer ese tipo de sanación. Bueno, tenemos la autohemoterapia, que la han desarrollado en algunas instituciones como el Poli, como el Chapingo, donde nosotros entonces usamos nuestra propia sangre para producir nuestras vacunas, para nosotros hacer un proceso de autosanación con nuestra propia sangre. Eso también en otro momento platicaremos sobre qué consiste la autohemoterapia. La orinoterapia, ¿sí? El uso pues de los orines. Por ahí hay después paso una lámina en otro curso sobre el uso de los líquidos, de los exudados humanos para fines terapéuticos. Por ejemplo, también la saliva. Ahí no está la saliva. Cialoterapia, también como un recurso que puedo usar para algunas curaciones, para ayudar a algunas personas. Talasoterapia, que es en el mar, uso de recursos del mar para la sanación, o se abre incluso
a aguas continentales, la odontología biológica o integral, ¿sí? Que ahora ya también varios odontólogos la practican, donde aplico acupuntura, digitopuntura, pongo musicoterapia, aplico herbolaria, aplico aceites esenciales al paciente que luego se trauma por ir con el odontólogo. Nada más de pensar que voy con el odontólogo, bueno, darle un ambiente, darle otros recursos que le pueden ayudar por el dolor. O sea, nuestro problema de todos los humanos, sobre todo muchos de los hombres, por nuestra intolerancia o tolerancia muy pequeña, es al dolor. Entonces, bueno, en la odontología es muy traumático. Bueno, si nosotros estamos aplicando otras técnicas o recursos terapéuticos, ayudamos mucho al paciente para que se relaje y para que salga adelante en el proceso de sanación. La termaloterapia, o sea, el uso de los baños termales. Aquí cerquita de Tlaxcala tenemos los de Chignahuapan. Aquí mismo hacia Iztacuistla hay unos baños pequeños, ¿no? No sé si los de aquí de Tlaxcala han ido a esos baños que están ahí cerca de la carretera que va a Texmelucan. Ahí se observan, es una casita muy pequeña. Pero también en Tlaxcala hay otro lugar. Si casi en todo el país, en las zonas volcánicas del eje neovolcánico, tenemos fuentes terapéuticas en base a aguas calientes, sulfurosas o no sulfurosas. Medicina ambiental, ¿no? Esa es muy interesante, después también lo comentamos. Oxigenoterapia y su otra parte que es la ozonoterapia, que es un elemento de la oxigenoterapia, nada más estamos usando el ozono. La terapia reconstructiva y las flores de Bach. O ahí lo ideal no es poner flores de Bach, sino poner terapia floral. La siguiente, por favor. Bueno, como ven ahí me detuve, pero nada más mencionamos parcialmente algunas de las que en su momento la Dirección de Medicina Tradicional detectó. También si quieren ese documento completo de la Dirección de Medicina Tradicional donde hizo esa encuesta y donde vienen toda la lista de todas las terapias, recursos que en ese momento detectaron, se lo piden igual aquí al correo de herbolaria.distancia@gmail.com y se los mandamos. Bueno, aquí ya empezamos un poquito sobre el tema, pero había que ubicarnos en el contexto global, histórico y demás. Aquí es muy importante esta frase, podrían estar o no de acuerdo. La herbolaria es holística y es un patrimonio biocultural de todos los pueblos del mundo. No le pertenece a nadie, aunque hay patentes, aunque hay productos en el mercado. Eso no necesariamente es herbolaria, es una parte de la herbolaria, porque la herbolaria en sí no se puede patentar, es de todas las comunidades a nivel familiar, a nivel de la región, de la comunidad, a nivel de los pueblos del mundo, ¿sí? Y es un patrimonio que vamos heredando a las siguientes generaciones. Es holística, ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué debe de ser la herbolaria holística. Porque le hemos reducido a simples recetas, a principios activos y a tratamientos maravillosos, milagrosos. O sea, estamos cayendo en lo mismo que hemos cuestionado a la medicina alopática. Bueno, entonces las plantas medicinales son nada más una herramienta, no es herbolaria. La herbolaria no se reduce a plantas medicinales, son una herramienta nada más, es la más conocida, la que más usamos, pero aparte de las plantas medicinales hay otras herramientas, otros recursos que usa la herbolaria, como cuáles, a ver, por ahí que nos escriban. O sea, yo estoy diciendo acá que la herbolaria casi nos manejamos como sinónimo de plantas medicinales, pero estamos diciendo que al principio allá arriba dice la herbolaria es holística. Entonces va más allá de usar una plantita con fines terapéuticos. ¿Qué más le tengo que añadir? ¿Qué otros elementos tengo que utilizar para realmente aplicar la herbolaria ancestral y la herbolaria moderna? ¿Sí? ¿Qué otros elementos? A ver si nos pueden contestar. ¿Sí? Entonces, la herbolaria se debe ubicar en un contexto histórico, social, económico, político de las culturas de los pueblos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es gente que nos quiere ver la cara y nos dice, es que Moctezuma el Huicamina usaba tal planta mágica para hacer sanaciones y con eso se comunicaba con los dioses y ahora usted la puede usar, aproveche la oferta, la propaganda,
O sea, son merolicos modernos de la herbolaria, ¿sí? Para vendernos un producto maravilloso, una planta maravillosa, ¿sí? Y obviamente, vamos a suponer que sí, Moctezuma lo utilizaba, pero era otro momento histórico y cultural. O sea, el concepto de salud y enfermedad era diferente en aquel entonces que el de ahora, ¿sí? Entonces, ¿les funcionaba en aquel momento? Sí. No tenemos un testimonio, son interpretaciones que nos llegan incluso vía oral o también en los códices. Pero el proceso de salud y enfermedad y por lo tanto del uso de esas plantas era diferente al actual. No quiere decir que ya no funcionen, sí, pero tenemos que ubicarlo en ese momento para qué se usaban. Por ejemplo, el pericón, Tagetes lúcida. ¿Quién de ustedes ha usado el pericón para fines espirituales, mágicos, religiosos, para curaciones biológicas, para aromaterapia, para flores de Bach, para terapias florales? ¿Sí? ¿Lo puede usar? Claro que lo puede usar, pero es una interpretación moderna del conocimiento ancestral tradicional, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer terapias florales, busco plantas de poder, plantas que tengan un componente holístico, espiritual, energético, que hayan sido usados desde épocas milenarias con fines de mágicos religiosos, ¿sí? Y una de ellas es el pericón. Pero también lo puedo usar nada más con fines biológicos, reducirlo a un dolor de estómago. Pero también lo puedo usar para situaciones emocionales como una depresión, una tristeza. El concepto de depresión no necesariamente es el mismo que usaban en época de prehispánica, ¿sí? Allá se hablaba de dar energía para salir adelante, para vencer en las guerras, en las luchas con otros pueblos. Entonces se daban sus pericazos, tomaban su pericón, hacían inciensos, lo inhalaban. Entonces eso es muy importante que ubique que la herbolaria se va transformando, se va modificando, va incorporando elementos de otras culturas y entonces hay que citarla muy bien en su momento histórico. La siguiente. Bueno, aquí está varios de estos puntos también, puede ser que ustedes no estén de acuerdo, que las compartan o no. Todas las diferencias que pueda haber, las discusiones son bienvenidas. Esto es una, ¿cómo se llama? Es un ejercicio que hemos hecho nosotros desde hace tiempo de tratar de hacer una comparación entre la visión de una herbolaria y la visión de la fitoterapia, ¿sí? Eh, Vamos a definir de la siguiente manera, aunque suene muy absurdo. La fitoterapia es la herbolaria moderna, ¿sí? Pero, aquí viene una pregunta. Entonces la herbolaria ya desapareció y le dio lugar a la fitoterapia o las dos subsisten. Ajá. Deuteros dice, yo he usado el pericón para la depresión y como incienso para limpias. ¿Y cómo te ha funcionado? ¿Te lo has usado para ti o para tus pacientes? Pues si nos describes un poquito cómo lo has usado, te lo agradeceríamos. La dosis y el efecto que has obtenido y dónde lo has adquirido, porque eso es muy importante. ¿Dónde yo adquiero las plantas? ¿En qué época del año? ¿A qué hora del día? Todo eso tiene que ver con si tengo eficacia o no de alguna planta o de algún otro, por ejemplo, de una alcachofa, de una lechuga. Si yo no tengo el cuidado de recolectar en el momento adecuado, en lugares limpios, pues puede tener efectos que no esperaba. El pericón, ¿dónde lo has adquirido? O tú lo cultivas, lo recolectas, haces alguna ceremonia, lo usas para consumo propio o para tus pacientes. A ver si nos puedes compartir, gracias. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente esto porque nos falta mucho material. Como ven, es un curso muy intensivo, mucha información, muchas cosas para discusión, para después analizarlas con calma. Bueno, la herbolaria es parte de la medicina tradicional de todos los pueblos. Por lo tanto, es parte de la naturopatía. La naturopatía similar a medicina tradicional, similar a medicinas alternativas y complementarias. Ya le respondí la pregunta anterior, ¿sí? O sea, si nos vamos a la esencia de lo que queremos, a la esencia de estos conceptos, vamos a dar que son similares o son sinónimos, entre comillas, ¿sí? Entonces, quizás para todos nosotros el término más común es medicina tradicional,
Pero luego nos va a decir, no, es que hay medicina moderna. Bueno, hay una sola medicina que está fragmentada equivocadamente, porque debería ser una holística, y tenemos dos ramas, la medicina biológica, la biomedicina o científica, y lo que llamamos la medicina tradicional alternativa y complementaria. Muchas veces la medicina tradicional nada más la referimos a la de las comunidades indígenas, la ancestral, prehispánica, pero medicina tradicional pues existe actualmente, ¿sí? No se ha eliminado. Y para la Organización Mundial de la Salud y para la licenciatura en naturopatía que creamos aquí en Tlaxcala, naturopatía es equivalente a medicina tradicional y naturopatía es equivalente a medicinas alternativas y complementarias. Entonces, cuando yo hable de naturopatía, estoy hablando de medicina tradicional y estoy hablando de medicinas alternativas y complementarias. Bueno, entonces la herbolaria forma parte de la naturopatía. Tiene sus técnicas, sus métodos, sus visiones, sus formas de diagnóstico y de evaluación. O sea, yo si soy herbolario, también soy naturópata. Si soy fitoterapeuta, también soy naturópata. Pero estoy tomando nada más algunos elementos del holístico. Cuerpo, mente, espíritu y energía. Me estoy encaminando más como si fuera una especialidad. Bueno, entonces la herbolaria es ancestral. De todas las culturas del mundo ha habido herbolaria, ¿sí? Tiene miles de años de origen, ¿sí? Y se ha transmitido sobre todo vía oral. Ya en las últimas décadas, en el caso de México, a partir de la llegada de los europeos, se empezó a escribir lo que serían los códices. Pero hasta la fecha, la medicina tradicional se sigue transmitiendo de manera oral. Deuteros Carlos García ya contestó. Para mí hice una tintura de pericón, fui a cortarlo en las mañanas en el bosque de Villa de Carbón por finales de septiembre, agosto y recién fue por las últimas que quedaban. La tintura uso 30 gotas en medio vaso de agua y los baños me los doy y siento una relajación. Perfecto, pues gracias por compartirnos tu experiencia, muy amable. Y ojalá que todos retomemos esto. Y pues yo les sugiero que en todas las casas, como parte del botiquín herbolario, así como tenemos manzanilla, tenemos por ahí luego hierbabuena, té verde, ¿no? Ahora está de moda el té verde, etcétera, pues tengamos el pericón. Porque díganme de todos nosotros, ¿quiénes no hemos tenido momentos de depresión, de tristeza y de melancolía? Todos, ¿no? Entonces, bueno, esa plantita es una planta de poder que se ha usado desde épocas prehispánicas para darnos energía, darnos fuerza, darnos alegría. En Europa, la planta que más se ha usado con esos fines es el romero. Entonces podemos combinar las dos, porque nosotros, en nuestra sangre, nuestros ancestros vienen de tanto de Europa, hay una influencia europea y también una indígena. Entonces lo ideal es que nosotros usáramos las dos. Habrá personas que les guste más el pericón, otras que les guste más el romero, y otras que les guste la mezcla de ambos. Bueno, entonces, la herbolaria es milenaria, desde el origen del hombre en la tierra, desde el origen de las culturas, está presente el uso de las plantas con fines terapéuticos. Se ha transmitido oral, principalmente. Hay evidencias bioculturales en todos los restos arqueológicos en el mundo de su uso. Se basa en una sanación holística. O sea, en su origen, en su fundamento, la herbolaria se tenía que aplicar haciendo rezos, haciendo cantos, pidiendo permiso, orando a sus dioses, dando masajes, dando baños, ¿sí? Dando chichicazladas, usando el temazcal, etc. Entonces, la herbolaria, como ven, entonces se usaba de una manera más integral, como ahora que se ha reducido, repito, a ir al mercado o comprar un tecito, y eso ya digo, ya es herbolaria. Es una partecita de la herbolaria nada más, ¿sí? Lucía Puga comenta, las hierbas tienen poder curativo, pero siento que muchos no tomamos en cuenta el lugar donde se encuentra esta. Supongamos, si tengo una higuera donde pasan carros, pues se llena de plomo y metal pesado, entonces ahí se pierde el poder curativo. Ahora también, en el tianguis expuestas a bacterias, imaginen, pues las hierbas no se deben lavar. Qué interesante lo que dice. Bueno, sí, ya te adelantaste, Lucía, pero
Tienes toda la razón. Por eso les repito que la herbolaria actual o moderna, como luego muchas veces se entiende, pues no está cumpliendo los cánones de los curanderos, los hierberos de las comunidades o ancestral. ¿Por qué? Porque ellos iban y pedían permiso, hacían la colecta a cierta hora del día, en ciertos lugares que no estaban contaminados, dejaban plantas siempre para restaurar, para que no se acabaran, ahora las arrancan con todo y raíz. Sabían con precisión si era toda la planta o eran partes de las plantas, ¿verdad? Cómo secarlas al sol, a la sombra, dónde almacenarlas, cómo prepararlas, porque luego ahora resulta que todo quiero encapsular, ¿verdad? Cuando resulta que históricamente siempre vamos a poner una planta de uso externo y todo quiero encapsular porque pues es la comodidad, pues nunca me va a surtir efecto. Efectivamente, si yo la recolecto en lugares contaminados, como los terrenos baldíos, a lo largo de las carreteras, en los caminos, en las banquetas, pues ya en sí el efecto va a ser diferente. Puede ser que todavía sea terapéutico, pero también va a tener un montón de contaminantes que pueden ser hasta más peligrosos que la enfermedad que tenga. Y tienes razón, por lo general no se deben de lavar las plantas, ¿sí? Incluso las hortalizas, ni los alimentos deberíamos de, cuando mucho un enjuague, pero hay gente que les pone agua con cloro, con detergente, que compra sus gotitas ahí de plata coloidal, ¿sí? Imagínense, ¿a poco eso ancestralmente se hacía eso? Pues aunque México es de los países productores de plata, no creo que nuestros ancestros hacían esos preparados a base de plata y luego se las aplicaban a las plantas. No, si vamos al origen como lo estamos haciendo en naturopatía, ¿cuál es el origen, en este caso, del proceso de recolección y de procesamiento de las plantas? Que yo las obtenga de lugares limpios. O sea, si las obtengo de terrenos con agroquímicos y todo eso, ahí nos cuentean mucho de que hay aparatos, o sea, ciertos tratamientos y los voy a eliminar. Eso es mentira, porque los agroquímicos, los pesticidas se van a nivel celular. ¿Sí? Ahí cómo los limpio, cómo los elimino. Quitaría una parte. Entonces no resuelvo el problema, sino me voy a buscarlas, a recolectarlas, a cultivarlas en lugares limpios. Eso debo de exigir, que venga esa procedencia. Pero obviamente si voy a un tianguis, a una hierbería, me van a decir que sí, aunque ni siquiera ellos se enteren, porque ellos les llegan ahí las plantas en costales y no les interesa dónde lo recolectaron ni nada. Es más, hay muchas empresas, y ustedes se quedarían sorprendidos, porque nosotros lo hemos visto, que llegan así los costales con tierra, con excrementos, etcétera, humanos o de animales, y los meten a hacer las tabletas y las cápsulas y se acabó. Nada de sanitización. Muy pocas veces en México las empresas que venden tiendas naturistas hacen procesos de sanitización o de limpieza, ¿sí? Ni siquiera quitarle los excrementos o las piedras. Y como decía un empresario, y aún así funciona, ¿sí? Sí, pero a cuántas personas no les ha afectado el riesgo que ha implicado y sobre todo la deshonestidad. Entonces la herbolaria también se fundamenta en honestidad, en profesionalismo, en seriedad, ¿sí? Y no en esta cuestión charlatana, que está bien que hagamos negocios, que tengamos una empresa, pero entonces también llevemos reglas del juego básicas y no engañemos a la gente, ¿sí? Así que, ¿qué más? ¿Perdón? Deuteros Carlos García dice, a veces he recetado también a mis amigos que tienen ansiedad el cedrón. Hace poco tuve una tintura de cedrón y de toronjil. El toronjil lo recetaba para nervios y depresión y el cedrón para dolores de estómago y ansiedad. Y también para lo relacionado con la gastritis. Le di a mis maestros de la escuela y fue de mucha utilidad. Me pedían más. Perfecto. Pues gracias por tu participación. También los demás escríbanos, coméntenos sus experiencias. Es muy interesante. El té cedrón es una planta de aquí de México. Se trajo de Sudamérica, de Paraguay y de Chile, donde crece silvestre. Pero ya la incorporamos, en muchas casas las tenemos, nuestra plantita, nuestro arbolito, lo buscamos mucho. De hecho aquí lo estoy observando, aquí en nuestro viverito de plantas, y nos lo piden mucho. Es muy sabroso, muy rico y efectivamente, entre otras cosas, muy digestivo y muy relajante. Y el toronjil, pues sí es una planta de Mesoamérica, de aquí del centro de Latinoamérica. Y tenemos el morado, que estoy viendo también ahorita aquí, y el allá afuera, y el blanco, ¿sí? Son las dos variedades.
y originalmente eran silvestres, crecían en los bosques del centro de México, se llevaron a cultivo y ya nada más los encuentro en los huertos o en los viveros. Ya no hay la forma silvestre, ya casi se exterminó. Ahí habrá uno que otro lugar donde sí todavía crece silvestre, pero ya nosotros a lo largo de los años de nuestros antepasados lo empezaron a domesticar y lo tenemos en casa. Afortunadamente, pues ahí está presente como relajante, es el equivalente a la melisa europea. Incluso en México muchas veces adulteran productos, pinturas y suplementos y les dicen contiene melisa officinalis, aunque realmente contiene agastache mexicana, que es el nombre científico del toronjil morado y del toronjil blanco. Bueno, entonces en la herbolaria ancestral, en la herbolaria, entendiéndolo holísticamente, integralmente, como debe de ser, pues se va a basar en un proceso de salud y enfermedad histórico, social e integral. El herbolario tiene que ubicar a la persona en ese contexto. Como ven, entonces no es tan fácil ser herbolario, ¿sí? Tengo que preguntarle, hacerle su diagnóstico adecuadamente, hablar sobre sus problemas familiares, sobre su alimentación, sobre sus traumas, y en base a eso, a ese diagnóstico, ya le doy entonces ciertos recursos que pueden ser básicamente plantas, pero también uso plantas de poder, plantas antidepresivas, depurativas, desintoxicantes, o sea, le doy un tratamiento completo. Si va específicamente para diabetes, vamos a suponer, no nada más le voy a dar el huereque, le tengo que dar otras plantas que le ayuden a trabajar, ¿qué? Frustración, corajes. Porque la diabetes, desde el punto de vista holístico, tiene que ver con eso. Entonces tengo que ayudarle a que vea su vida con mayor felicidad, con dulzura, ¿sí? Entonces tengo que darle también otras plantas en ese sentido, no nada más plantas amargas, que es lo que generalmente le doy a un paciente. Entonces con el paciente y con las plantas tengo que ubicarlas en el contexto de cuerpo, mente, espíritu y energía. Entonces el herbolario tiene que saber profundizar, y eso se va a llevar toda su vida, sobre la espiritualidad de las plantas, sobre su energía, sobre lo que pueden transmitir también desde el punto de vista ¿qué? Espiritual, emocional, energético. No nada más que tienen principios activos tales y cuales, ¿sí? Que en herbolaria finalmente eso no es relevante, sino lo va a hacer en fitoterapia. Luego tenemos sus objetivos de la herbolaria son básicamente sociales. Puedo vivir de la herbolaria, puedo tener mi casa, mi carro, todo eso, excelentemente. Pero su objetivo en los países, en todos los países del mundo, son sociales. Por lo tanto, debería haber un programa mexicano de herbolaria donde todos en nuestras casas, como era antiguamente, teníamos nuestros huertos de plantas, nuestras áreas donde vamos a procesar, puede ser en la cocina adecuándola, nuestros productos terminados, platicar sobre que cuando en la mañana demos gracias arriba al universo, platiquemos con nuestras plantitas, las cuidemos, etc. Imagínense ustedes si eso se volviera a reactivar, como lo hacían nuestros abuelos y como lo hacen todavía los curanderos y herberos, ¿sí? Bueno, la planta, por lo general en herbolaria, es el todo, el totum, que vamos a ver al rato. Ese todo, ese totum, pues se ha visto que es el que puede funcionar en la sanación, ¿sí? Pero también por fines comerciales o reduccionistas, al rato resulta que nada más estoy usando las semillas o las flores, ¿sí? Y me olvidé del resto de la planta. ¿Quién me va a determinar si es toda la planta o una parte de la planta o en qué momento usar una o la otra? Los recursos herbolarios ancestrales, las fuentes ancestrales, los curanderos, los hierberos, las parteras, son las que me pueden decir, mire, esta lárnica en este momento, una parturienta, use toda la planta completa, incluso con té raíz. ¿Cómo? Pues a mí yo sé que siempre son las flores. Ah, si la va a tomar, si son las flores. O en este otro momento para gastritis nada más use las flores. Entonces, yo tengo que saber el fin de la planta, el uso terapéutico para también definir la parte de la planta y la forma de preparación. Entonces ya estamos complicando las cosas, ¿eh? Bueno, entonces, mecanismos de acción complejos. Nunca se va a saber con precisión y a detalle
realmente cómo funcionan las plantas terapéuticamente en nuestro cuerpo, en una sociedad, en otra sociedad. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo. Ya lo vimos. Interactúan aspectos emocionales, espirituales, energéticos. Si yo llevo esa planta al laboratorio, por ejemplo, ahorita del compañero y también de Lucy, que dicen que son para fines antidepresivos, para personas que andan muy tristes, con falta de alegría, y el químico luego dice, o el laboratorio dice, debe de tener una sustancia que es la que hace que tenga ese efecto a nivel del cerebro, y ya genera una teoría. Y ya la lleva al laboratorio y resulta que no la encontró. Entonces, ¿qué va a decir? Charlatanería. Eso no es científico. ¿Sí? Pero le funciona a las personas. Entonces, decir, pues es que es placebo. Bueno, ¿y lo placebo no es terapéutico? Pues claro que sí. Mejor que muchas cosas sean placebas, aunque no sepa el mecanismo de acción ni conozca yo los principios activos, pero que funcionan. Ahora, ¿cuánto voy a implicar de dinero y de tiempo? Extraer esas sustancias y de ahí aislarlas y después investigarlas. O sea, cuando tenemos una riqueza de 35,000 a 40,000 plantas en México y seguramente todas potencialmente son medicinales, imagínense, ¿qué les gusta? Que en México se han estudiado más o menos metódicamente unas 1000 plantas que vienen en la biblioteca de la medicina tradicional. Sí, pero están muy incompletos esos estudios. Seguramente muchas de esas plantas nunca se va a saber con precisión los mecanismos de acción. Entonces, luego los médicos con formación muy cuadrada o otros profesionales o nosotros mismos decimos, si no conozco el mecanismo de acción no lo voy a usar. Pues entonces no lo uses. Bueno, me dijeron que era para cáncer, pero como no conozco el mecanismo de acción, pues no lo voy a usar. Pues no lo tomes. Pero pues mejor si lo tomo, ¿no? ¿Y qué tal si funciona? Entonces, el objetivo no es el herbolario conocer a detalle, a profundidad los mecanismos de acción. En la fitoterapia sí. ¿Sí? Ahí sí, qué principio activo, qué molécula maravillosa, si la puedo sintetizar, si la puedo patentar. ¿Sí? Es un pedacito del herbolario, como ustedes ven, es un reduccionismo a la molécula milagrosa. Entonces se habla de productos milagrosos, de suplementos milagrosos. Bueno, pues también en la fitoterapia y en la medicina biológica existen esos medicamentos maravillosos y milagrosos. No nada más en las medicinas alternativas o lo que se llama, más bien el negocio de las medicinas alternativas, de una parte de ellas. ¿Está despreciada la herbolaria? Sí. O sea, ese es un herbolario. Ya me imagino, es un naquillo ahí que anda vendiendo sus plantitas, las extiende ahí en el piso, ese es un herbolario. Entonces el concepto de herbolario ancestral no es ese, es de un sabio, de una sabia, de una experta en plantas, con un conocimiento, un bagaje ancestral, familiar, que es muy bendecida en las comunidades, muy apreciada. Pero todo eso se le ha eliminado y se ha reducido a una persona que es charlatana, que anda ofreciendo plantas, que nada más anda vendiendo o que da tratamientos milagrosos, ¿sí? Entonces hay un gran desprecio en las políticas de salud hacia un herbolario y sobre todo pues, y a la herbolaria, por lo tanto. Fitoterapia nació ¿de dónde? Pues de la herbolaria, ¿sí? ¿Qué les gusta? ¿Cuándo nace la medicina alopática? A ver si nos contesta alguien de ustedes. ¿Cuándo se generan los principios y se habla de una medicina alopática, científica y biológica o biomedicina? ¿En qué momento de la historia del hombre? Ya hay una hora. Una hora, ya estamos llegando a la hora. Voy a terminar con la otra lista, aunque tome unos poquitos minutos más. Entonces, por ahí les dejo para regresando del receso. ¿En qué momento de la historia de la humanidad hablamos ya de una medicina científica, alopática, una biomedicina? ¿Quién son los padres, entre comillas, o las madres de esa biomedicina? Y históricamente son mucho menos años o no que el nacimiento de la medicina tradicional y del herbolario. Ya de antemano, pues la respuesta va a ser que son nada más un pedacito de la historia del hombre, la fitoterapia, y la herbolaria pues ha sido milenaria, desde que el ser humano está en este planeta, ¿sí? Entonces no podemos comparar en tiempos la experiencia de una y de la otra, ¿sí? Bueno,
Transmisión escrita, generalmente por publicaciones especializadas en revistas muy fregonas, muy fifís, como dicen ahora, en revistas para científicos, para que detrás están grandes farmacéuticas, que lo que quieren es que se publique para pescar esa información, ese conocimiento y patentar productos, ¿sí? Entonces, detrás de casi todas las revistas científicas hay intereses comerciales, ¿sí? Incluso de las universidades. También tenemos que la fitoterapia se basa en evidencias científicas, que esto es muy discutible porque, a ver, el que manda paga, no, el que paga manda. Si yo soy una empresa farmacéutica X y di a esta universidad X $1,000,000 para que me investiguen los principios activos y me los aíslen del pericol, ¿sí? Voy a tener que firmar un contrato de exclusividad, de que la información es confidencial, ¿no? Ok. El producto que se genere ahí, yo no lo voy a, como investigador, no lo voy a poder andar promoviendo y comercializando. Eso solamente le va a tocar a la industria, ¿sí? Y entonces, también la va a publicar en las revistas que exija el que está pagando, ¿o no? O en cualquier revista la va a publicar ahí de las que están en internet de divulgación. Pues no. O sea, me van a poner una serie de lineamientos, voy a ser su empleado de esta empresa, aunque esté en la universidad y tenga un grupo de investigadores muy acá. Ahora, otra cosa. Pues resulta que en el proceso no encontré que esa molécula maravillosa al final no funcionaba, encontré que no funcionaba y que produce interacciones. Entonces el mismo laboratorio va a decir, usted cállese la boca, yo voy a sacar el producto antidepresivo y después, décadas después, si salen efectos secundarios, ya veré cómo lo corrijo. Pero mientras, lo voy a sacar al mercado porque tengo que recuperar la inversión, ¿sí? Entonces, eso que se dice que es científico, porque está publicado en revistas científicas por científicos, habría que ver si realmente cumple con todo eso que se está diciendo, si hay honestidad, hay profesionalismo, si estoy hablando con la verdad. A ver si no traje la lámina, la presenté en la otra, del editor de la revista The Lancet, que es la revista más prestigiada de publicaciones científicas de medicina, y él atestiguaba hace unos años que el 70 o más por ciento de lo que han publicado es charlatanería, es fraude. Por lo tanto, no es científico. Entonces, ¿dónde queda esa cientificidad tan mencionada y tan comentada y siempre que ha servido como un estandarte para echar atrás a otros recursos terapéuticos, ¿sí? Bueno, busca moléculas milagrosas que yo pueda aislar de la planta y que pueda patentar, ¿sí? O sea, sus fines de la fitoterapia se han reducido a cuestiones económicas, ¿sí? Esa es la fitoterapia. Por lo tanto, pues se aleja del herbolario, por lo que ya comentamos. Reduccionismo biológico, o sea, no tiene nada que ver lo espiritual, no tiene que ver nada lo emocional, lo energético, es la molécula aislada, la planta separada de ese contexto, usted tómela, aplíquela y le va a funcionar, ¿sí? Objetivos científicos, entre comillas, económicos, ya lo comenté. Para elaborar fitofármacos, la categoría de fitofármacos no existe en México. No existe en otros países sí, pero en el reglamento de insumos para la salud de la Secretaría de Salud nada más hay 3 categorías: suplementos alimenticios, remedios herbolarios y suplementos y medicamentos herbolarios a base de plantas y de otros componentes, ¿sí? No existe el término fitofármacos, pero en otros países sí existe. En este caso, el equivalente sería medicamento herbolario, ¿sí? Entonces yo voy a elaborar un medicamento herbolario en el cual conozca sus principios activos, sus mecanismos de acción y esté estandarizado, ¿sí? Grandes intereses transnacionales. Busco un mecanismo de acción lo más simple posible, no tan rebuscado, y sobre todo no tiene nada que ver con lo energético, con lo espiritual, nada de eso. Son mecanismos de acción fisiológicos a nivel de células, de tejidos, y lo demás no importa, ¿sí? Apoyado ampliamente en centros educativos y de investigación, ¿no? Decimos, no, pues es un investigador de tal universidad, ¿no? Pues es un fregoncísimo, sí, pero es un empleado de la transnacional fulana, bueno, pues alguien tiene que darle dinero. Pues sí, pero es un empleado.
Ese no está al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, etcétera. Es para el servicio de que nos engañen y usan a las universidades públicas para eso, ¿sí? Bueno, con eso damos por terminada esta primera parte del curso de herbolaria mexicana. Entonces esperemos que ustedes comenten, que nos critiquen, que nos den sus puntos de vista, sus experiencias. Y ahorita en unos 5 o 10 minutos regresamos.